Teunda kainda, kainan ja oki kai chacha chani chana, tie sahaya. Sin shakekai kai he purishi he shakai, kukai rente shakukai jau, rutuntao shapase shananjishi, diu rutangara nashin distera kainda. Compañeras y compañeros diputados, diputado Homero González Medrano, presidente de la mesa directiva del primer periodo de receso de tercer año de ejercicio constitucional de la 15ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur. Medios de comunicación que nos acompañan, público que nos sigue a través de las redes sociales, les mandamos un cordial saludo. El día de hoy comparezco a esta, la máxima tribuna del pueblo subcaliforniano, para celebrar la resolución del Tribunal Federal Electoral de fecha 31 de diciembre, en la cual realizó un amplio, profundo y extenso reconocimiento de los derechos políticos electorales de las comunidades indígenas y afromexicanas de Baja California Sur, al resolver el recurso de reconsideración SUPRS 343/2020, interpuesto por los hermanos indígenas Hilario Rufino Velázquez y Margarita Vázquez Vázquez, integrantes de las comunidades indígenas residentes en el Valle de Vizcaíno y de Ciudad Constitución, por considerar que las acciones acordadas el pasado 12 de octubre por el Consejo General del Instituto Electoral de Baja California Sur no eran suficientes para garantizar los derechos de participación y representación política de las personas subcalifornianas, indígenas y afromexicanas en el proceso electoral local 2020-2021. Como se recordará, el 12 de octubre del año 2020, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur emitió el acuerdo por el que aprobó diversas modificaciones y adiciones al reglamento para el registro de candidatas y candidatos a cargo de elección popular. En este acuerdo, el Consejo General, entre otras cuestiones, adoptó medidas para lograr la inclusión de grupos en situaciones de desventaja. De manera específica se refirió a personas que se autodescriban como indígenas o afromexicanas, personas con discapacidad y jóvenes. De manera concreta, se vinculó a los partidos políticos para que elijan o seleccionen el grupo de desventaja que desean impulsar en las elecciones de integrantes de ayuntamientos y de diputados, personas que se autodescriban como indígenas y o afromexicanas, personas con discapacidad y jóvenes. Estas medidas se plasmaron en los transitorios 19º y 21º en los términos siguientes. 19º. Para efecto del proceso local electoral 2020-2021, los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes postularán de forma obligatoria para alguno de los distritos que integra el Estado una fórmula de candidaturas de personas con discapacidad, jóvenes o que se autoadscriba como indígenas y o afromexicanas. 21º. Para efectos del proceso local electoral 2020-2021, los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes postularán de forma obligatoria para el caso de las planillas a los ayuntamientos en el uno de los 5 que conforman la entidad, una fórmula integrada por personas que se autoadscriban indígenas o afromexicanas para cualquier cargo. Inconformes con lo anterior, el compañero Hilario Rufino Velasco Santiago y la compañera Margarita Vázquez Vázquez, indígenas mixteco y náhuatl, respectivamente, impugnaron el referido acuerdo ante el Tribunal Electoral Local. En la parte concerniente a las comunidades indígenas y afromexicanas, por considerar que las acciones implementadas
no eran suficientes para garantizar los derechos de participación y representación política de las personas indígenas y afromexicanas en el proceso electoral local 2020-2021. Sin embargo, el Tribunal Electoral de Baja California Sur, en su resolución, determinó que las acciones afirmativas implementadas por el Consejo General del Instituto Electoral Local eran proporcionales y por ende no era necesario extenderlas. Por otro lado, consideró fundado el reclamo referente a que el criterio de autoadscripción, simple identidad de conciencia para la participación de las personas por vía de la acción afirmativa en favor de la población indígena y o afromexicanas dentro del proceso electoral local 2020-2021. No resultaba suficiente para acreditar el vínculo con la población que se busca representar. En consecuencia, respecto a este punto en particular, resolvió modificar el acuerdo IEEBCS-CG 040-octubre 2020 para que en el reglamento de registro de candidaturas se estableciera un modelo calificado. Finalmente, en suplencia, el Tribunal Local consideró que era pertinente analizar si la falta de consulta previa a la población indígena y afromexicanas con relación a la implementación de las acciones afirmativas estaban ajustados a derecho. Sobre el particular, consideró como parcialmente válido el argumento del Instituto Electoral Local en el sentido de que, por la pandemia de la enfermedad COVID-19, no era posible llevar a cabo la consulta, pero le ordenó que realizara la consulta en la inmediatez posible, una vez terminado el proceso electoral 2020-2021. En contra de la sentencia del Tribunal Local, el inconforme promovieron juicios ciudadanos federales. La Sala Regional de Guadalajara resolvió confirmarla a considerarla que los planteamientos que se hacían valer eran ineficaces, porque ya no era posible modificar las reglas que aplicaran en el proceso en Baja California Sur, es de 114,067 personas, siendo el municipio de Los Cabos el que mayor porcentaje de población indígena tiene, seguido de Mulegé y Comondú. De igual forma, en el aludido acuerdo se precisó que con información proporcionada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de Baja California Sur, cuenta con una importante diversidad étnica, 44 etnias en total. Ahora bien, como se expuso en apartados precedentes del Instituto Electoral Local, en aras de tutelar los derechos políticos electorales de la población indígena y o afromexicana del Estado, decidió implementar una acción afirmativa para promover condiciones mínimas para que ese 16.2% de la población total de la entidad federativa tenga una representatividad efectiva en el ámbito político. Como se advierte en la sentencia, el Tribunal Federal señala que, con relación a la elección de diputados, las medidas implementadas no garantizan la participación política ni la representación de los indígenas y o afromexicanos en el presente proceso electoral local, porque se dejó el arbitrio de los partidos políticos la posibilidad de postular al menos a un candidato perteneciente a dichos grupos vulnerables, pudiendo no hacerlo, ya que se les dio la opción de elegir entre 3 grupos vulnerables, jóvenes y personas con alguna discapacidad, en tanto que la adoptada para la elección de los ayuntamientos pudiera considerarse insuficiente a la luz de los datos estadísticos sobre población que la propia autoridad electoral local tomó consideración en acuerdo controvertido.
lo anterior, tomando como base que la normativa constitucional y convencional aplicable tiene como uno de los objetivos eliminar las condiciones de vulnerabilidad en que históricamente han vivido los pueblos y comunidades indígenas para lograr derechos iguales con respecto a su participación en la vida pública. Esto toda vez que la igualdad real o material y particularmente la igualdad sustantiva de oportunidades en favor de las personas y pueblos y comunidades indígenas es un mandato expreso del artículo 2, apartado B de la Constitución General, en el artículo 7 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. De ello resulta que es obligación de las autoridades promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas, pueblos y comunidades indígenas, aun cuando la población indígena sea minoritaria. Sobre particular, el máximo órgano jurisdiccional del país ha establecido el criterio de que las entidades federativas en el ámbito de sus competencias deben visibilizar a los pueblos y comunidades indígenas en su justa dimensión, garantizando sus derechos en atención de que se trata de ciudadanos en situaciones de vulnerabilidad con independencia de la existencia de bajos porcentajes poblacionales, puesto que toda medida implementada para favorecerles no se efectúe únicamente cuando existe una representación determinante, sino que, por el contrario, la protección a sus derechos derivada precisamente de que se trata de población minoritaria. Por ello, como lo señala el tribunal, a fin de dar eficacia al principio de igualdad reconocido a la propia Constitución y de cumplir con los deberes y obligaciones estipuladas en los diversos instrumentos internacionales, en el sistema electoral mexicano se ha impuesto a las autoridades electorales el deber de establecer las medidas o mecanismos que garanticen la participación efectiva de las personas afromexicanas y indígenas en la vida política del país para que pueda acceder a cargo de elección popular. Compañeras y compañeros legisladores, la resolución de la Sala Superior Tribunal Federal Electoral, con sus razonamientos propios del derecho constitucional, dirime en el fondo un tema que el gobernador del estado utilizó como argumento para emitir su veto al decreto aprobado en esta soberanía, mediante la cual se crea la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas del estado de Baja California Sur, señalando que en Baja California Sur la población indígena y afromexicana no es significativa. En ese sentido, el Tribunal Federal considera que asiste razón a los hermanos reclamantes cuando aduce que el Tribunal Electoral de Baja California Sur no se ajustó a los cánones que se viene refiriendo, cuando calificó como idóneas, necesarias y proporcionales las acciones afirmativas implementadas por el Instituto Electoral local. En primer lugar, señaló porque la falta de instrumentación de un derecho reconocido a nivel constitucional evidentemente no tiene una finalidad legítima, válida, toda vez que se traduce en una interpretación restrictiva del mismo. Asimismo, el Tribunal Federal considera que las razones que dio para considerar las acciones como idóneas no se ajustan a derecho, pues lejos de dar argumentos jurídicos, se limitó en exponer aspectos fácticos como la falta de consulta, la falta de información y los posibles efectos que se podría generar en las estructuras inequitativas de la sociedad subcaliforniana. De igual modo, las razones que expuso el tribunal local para tratar de justificar que las medidas resultaban necesarias para dar un primer paso hacia la igualdad y la inclusión en Baja California Sur, se considera contrarias a derecho, porque se aparta del deber de proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad y progresividad. Para el órgano jurisdiccional especializado,
dicho argumento en forma alguna son suficientes para invisibilizar que Baja California Sur cuenta con un 16.2% de su población total de población indígena y afromexicana, y mucho menos para justificar la vulneración al principio de igualdad y no discriminación. Contrario a ello, se insiste, las acciones afirmativas deben posibilitar que personas pertenecientes a grupos vulnerables tengan el derecho efecto de participación en la vida cultural, religiosa, social, económica y pública. Derivado de lo anterior, el Tribunal Federal en su resolución considera que, contrario a lo resuelto por el Tribunal Local, el parámetro de regularidad constitucional vigente en nuestro orden jurídico nacional obliga a las autoridades electorales locales y federales a salvaguardar los derechos políticos electorales de las personas indígenas, porque al hacerlo simultáneamente se respetan otros postulados constitucionales como el de igualdad material, no discriminación y el pluricultural. Máxime si se toma en consideración que el derecho a la representación y participación política de este grupo vulnerable también está reconocido convencionalmente. Estos son los fundamentos del tribunal. Plasmado en su resolución, CUNADO considera que, en el caso, asiste razón a los promoventes cuando alegan que las acciones afirmativas adoptadas por el Instituto Electoral no son efectivas, porque no garantiza el acceso del grupo vulnerable a cargos públicos para el proceso electoral local que inició el pasado 1 de diciembre. Sobre esa base, el máximo órgano jurisdiccional en la materia electoral ha mandatado que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de nuestro Estado debe adoptar las medidas necesarias y suficientes para hacer efectivo el acceso de los indígenas y afromexicanos a las funciones públicas para que puedan ejercer plenamente el derecho que tienen reconocido para tales efectos y con ellos acortar la brecha de desigualdad y de marginación histórica que han sufrido en la entidad, como ella misma lo documentó. En este sentido, desde la máxima tribuna del pueblo subcaliforniano, me permito solicitar a las y los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral para que asuman en todas sus obligaciones y acaten plenamente la sentencia emitida por la Sala Superior Tribunal Federal Electoral y garantice la participación política de las comunidades indígenas y afromexicanos. Para lo anterior, deberá tomar en cuenta al menos el número de diputaciones y ayuntamientos que se elegirán en este proceso electoral, la proporción total de la población indígena y afromexicana respecto del total de la población de la entidad, la participación histórica de estos grupos vulnerables y, en su caso, la diversidad de grupos, etnias y comunidades existentes de las que se tengan información. Muchas gracias por su atención y les pido también a todos los medios de comunicación que yo creo que este es un tema vulnerable y sobre todo de suma importancia, que esta resolución salió el 31 de diciembre y hasta ahorita pues nadie lo ha difundido. Les pido de favor que cuando salga un tema de que cuando